Estimados alumnos, sean bienvenidos a otra cápsula de taller de aplicaciones empresariales. El día de hoy vamos a hacer una cápsula complementaria de SQL. ¿Ya? SQL es un lenguaje de programación que no es completo. ¿Ya? A veces sí se puede tomar con un lenguaje de programación completo en algunos motores de base de datos, donde se puede hacer bastante lógica con el lenguaje, pero aún así no está considerado como un lenguaje muy poderoso. ¿Ya? En verdad, el Structured Query Language, que es SQL, se utiliza netamente para la manipulación y consulta de datos, ya en una base de datos. ¿Qué quiere decir una base de datos? Que es una persistencia que está en una memoria no volátil, ya que quiere decir está en disco duro, por ejemplo. Por lo tanto, esto es súper importante entenderlo porque por esto mismo, como trabajan con disco duro, las bases de datos son lentas. ¿Ya? Por lo tanto, para eso se deben usar solamente para guardar datos y consultarlos, nada más. ¿Ya? Toda la lógica de negocio debería estar fuera de la base. SQL tiene dos grupos de comandos, ya porque SQL en verdad, este lenguaje está hecho de comandos más que sintaxis de lenguaje de programación. Eh, y estos comandos se separan en dos grandes grupos, ¿ya? Hay más grupos que tienen que ver con el tema de los permisos, u otros temas más de administración de la base de datos, pero para, para la utilización que le vamos a dar nosotros, vamos a utilizar estos dos grupos, que son el DDL y el DML. DDL es el Data Definition Language, que son cuatro comandos principales, que es create, alter, drop y truncate. Con create creamos tablas, con alter las modificamos, con drop las eliminamos y con truncate las vaciamos. Ya eliminamos todo lo que tiene adentro, pero la tabla se mantiene. En cambio, con DML manipulamos los datos que están adentro de estas tablas. Y entre ellos está select para poder leer datos, insert para poder crear nuevos datos dentro de la tabla, update para actualizar datos que ya existen dentro de la tabla y por último eliminar para eliminar datos o records adentro de la tabla. ¿Ya? La SQL cuenta con varias cosas que vamos a ir viendo de a poco en esta cápsula, pero también hay algunos conceptos que hay que tener claro o que es bueno estudiarlos, que no los vamos a tocar muy en concreto acá dentro de esta cápsula, pero sí nos va a servir tenerlos para estudiarlos más adelante. ¿Ya? Uno de esos conceptos es ACID. ¿Ya? ACID es un acrónimo, ¿ya? Que se refiere a Atomicity, Consistency, Isolation y Durabilidad. Durability, perdón. Estos cuatro conceptos se refieren a las buenas prácticas de las bases de datos. ¿Ya? Atomicidad o atomicity se refiere a que los datos deberían ser únicos, por así decirlo, o que deberían eh, ser funcionales por sí solo, o deberían ser... a ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Por poner un ejemplo, un nombre y un apellido, ¿ya? Uno podría poner en la base de datos nombre y apellido, ¿ya? O full name. Y ahí poner, por ejemplo, un apellido como Juan Pérez, o sea, nombre y apellido. Pero ¿qué pasa con esto? Si yo quiero buscar solamente por apellido o solamente por nombre, eso no me sirve. Por lo tanto, tiene que ser atómico. Yo tengo que separar esos datos. Tengo que separar el primer nombre con el apellido, ¿ya? La otra parte importante es la consistencia. Ya la consistencia de la base de datos tiene que mantenerse de manera que no se vaya a romper el software que dependa de esta base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de la consistencia es que tener claras las tablas desde un principio, tener claras las dependencias de tablas, las relaciones entre ellas y ese tipo de cosas, para que el día de mañana no la rompamos, porque si rompemos eso, vamos a romper la base de datos completa y probablemente el software que dependa de esta. Isolation o isolación tiene que ver con que los datos tienen que estar isolados en sus tablas, en sus entidades. No deberíamos tener datos repetidos por todos lados. Deberíamos isolar estos datos. ¿Ya? Deberían depender de ellos mismos. Ya una tabla no debería tener datos de otras tablas. Porque el día de mañana, si yo quiero actualizar, por poner un ejemplo, tengo categorías en un lado y en otro, cuando en verdad está ocupando las mismas categorías, y la modifico en un lado y en otro no. Entonces, por eso isolation es muy importante. ¿Ya? Y por último, durabilidad tiene que ver con que los datos tienen que guardarse en una persistencia. Ya no deberíamos tener datos en memoria volátil, deberíamos tenerlos siempre en un disco duro, por ejemplo, para que no se pierdan estos datos. Luego tenemos
otro concepto que es muy importante dentro de la base de datos, que tiene que ver con la normalización, las formas normales. ¿Ya? Y aquí tenemos, en verdad, creo que son alrededor de 7 formas normales, pero hoy en día, en verdad, las importantes son 3. ¿Ya? La primera es forma normal, la segunda y la tercera. Estas formas normales dependen una de otras, ¿ya? Es decir, no se puede llegar a la tercera forma normal si es que no hacemos la primera forma normal. ¿De qué se tratan estas formas normales? Ya esto deberían estudiarlo ustedes por su cuenta o en algún ramo de base de datos más adelante. Pero en verdad, por ejemplo, habla de que todas las tablas deberían ser atómicas y además tener una llave primaria para que se indexe de manera correcta. Un ID, por ejemplo, un ID único. La segunda forma normal habla de que deberíamos de duplicar las entidades. Por ejemplo, yo no debería tener que si la categoría, por ejemplo, tiene más cosas adentro. Por ejemplo, tengo una categoría que yo el día de mañana le quiero agregar colores, por ejemplo, a las categorías. Le quiero asignar un color a cada categoría. Deberíamos de duplicar estas entidades. Deberíamos de hacer una entidad categories y no tener categories adentro de, eh, de nuestra tabla, por ejemplo, artículos. ¿Ya? Si tenemos artículos y tenemos categorías, no deberíamos tener las categorías dentro de artículos, sino que en una tabla aparte. Ya esa es la segunda forma normal. Y por último, la tercera forma normal es de duplicar atributos. Por ejemplo, tengo un atributo que, por ejemplo, tengo personas, ¿cierto? Tengo fechas de cuando ganaron algún campeonato, por ejemplo, y en qué lugar quedaron. Ya, por ejemplo, entonces tengo en tal campeonato ganó y quedó en tal lugar y quizás ese, como tenemos plata, oro y bronce, probablemente entre todos los atletas se va a repetir la fecha, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más fácil sacar la información de la competición y las fechas de esa competición a otra tabla para yo después simplemente hacer referencia a la competición, ¿ya? Eso lo que me ayuda es a duplicar atributos. ¿Ya? Por lo tanto, tengo menos data repetida dentro de la base de datos. Y además, el otro que también es importante es que el día de que yo necesite actualizar esta data, voy a tener que actualizarla solamente en un lugar y se va a ver reflejado en todos lados. Estos datos, ya las formas normales que tienen que ver con la normalización, ACID, DDL y DML lo veremos ahora, pero ACID y normalización, de hecho, si ustedes se fijan, estas dos tienen mucho que ver una con otra. Yo les aconsejo que lean sobre el tema, ya que lo estudien, que lo traten de entender, porque estos son lo más importante dentro de SQL. Ya entendiendo esto, es ya más fácil trabajar. Ahora veremos unos pequeños conceptos que nos quedan y con eso ya empezamos ya a trabajar con el resto ya ya la parte de vamos a hacer queries y vamos a hacer insert y vamos a crear tablas, etcétera. Ahora pasaremos a hablar un poco de conceptos ya más técnicos de base de datos. Y lo que tenemos acá es una tabla. ¿Ya? Una tabla tiene columnas, que en este caso son los atributos de la tabla. Y una tabla siempre representa una entidad. Bueno, no siempre representa entidad porque de repente puede presentar relaciones. Vamos a ver eso más adelante. Pero en este caso tenemos una tabla que tiene un ID, un título, un contenido, una fecha de creación y un ID de usuario. ¿Ok? Cada uno de estos son columnas y también se les conoce como atributos de la tabla. Y por otro lado tenemos los datos que contiene la tabla y esto también se le conocen como las filas de la tabla o rows. Ya cuando uno hace una consulta a la base de datos, ya un select, este select trae todas las filas que cumplan con lo que yo consulté. Ya, por ejemplo, si yo pido todos los artículos, acá me está trayendo todos los artículos que tengo. Ya, si ustedes se fijan acá, yo tengo tres datos, ¿ya? Tres filas como tal, ¿ya? Entonces acá tengo el 1, el 2 y el 3. Tengo este que tiene aquí mi artículo, contenido probando y created ad, ¿cierto? Entonces acá yo puedo saber que esta consulta me trajo tres filas, ¿ya? Esta es la cantidad de datos, por lo tanto, acá están los datos, estas son las columnas de la tabla y de hecho esta la podemos ver también acá en SQL, por ejemplo. Podemos ver cómo se compone esta tabla, ¿ya? Qué tipo de datos acepta y ese tipo de cosas. En SQL, ya todos los atributos pueden aceptar un tipo de datos, ¿ya?
Esos tipos de datos son bastantes. De hecho, pueden buscar en Google cuáles son todos los tipos de datos que existen, pero existen bastante. Una cosa importante también es que van a tener que fijarse cuando trabajen con strings en la collation, ya este tema, ya que tiene que ver con qué tipo de caracteres acepta la base de datos, ya como string. Por ejemplo, acá estamos trabajando con UTF-8 MB4, que es lo correcto, ya nosotros deberíamos siempre trabajar con UTF-8, ya que nosotros tenemos ñes y ese tipo de caracteres especiales que quizás no tienen todos los lenguajes, ya todos los idiomas, perdón. Entonces, esto es súper importante, ya que trabaje siempre, se aseguren de que esté en UTF-8. Y esto ustedes después igual lo pueden cambiar, pero casi siempre por defecto se toma como UTF-8 la collation, ¿ya? Eso es súper importante. Ya con esto ya podríamos empezar a, ya que entendemos cómo funciona una tabla, vamos a ver ahora cómo deberíamos representar esto en un diagrama. Acá estamos viendo un diagrama de entidad-relación que nos dice cómo se relacionan entre sí todas nuestras entidades. ¿Ya? Como pueden ver acá tenemos 4 entidades. Tenemos la entidad tag, la entidad article, la entidad categoría, category y la entidad user. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que una categoría puede contener varios artículos. Un usuario puede tener también él varios artículos, ya varios artículos le pueden pertenecer a un usuario, por lo tanto es uno a muchos, en categoría también es uno a muchos, y por último acá tenemos una relación de muchos a muchos, ya porque una categoría, o sea, muchas categorías pueden tener muchos tags, ya, o sea, es decir, un tag puede tener muchos artículos y un artículo puede tener muchos tags, por lo tanto ahí tenemos una relación de muchos a muchos. Eso ya lo vamos a ver cómo se vería en tablas como tal. Ya, si ustedes se fijan, este es el diagrama de entidad-relación. Ahora vamos a ver el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación, como pueden ver, es mucho más detallado. Y este modelo tiene acá tanto los atributos, los tipos, las llaves. Y también, si ustedes se fijan, como tenemos una relación de muchos a muchos, vamos a tener que utilizar una tabla, por así decirlo, como puente o una tabla intermedia entre estas dos entidades para que se puedan relacionar de muchos a muchos, ¿ya? Entonces, acá ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver lo mismo. Categorías puede tener muchos artículos, un usuario puede tener muchos artículos, un artículo puede tener varias tags y a su vez un tag puede tener varios artículos también, por lo tanto hay que hacer esta tabla intermedia para poder referenciarlos, ¿ya? Para poder hacer la relación como tal. Por lo tanto, acá ya tenemos esta tabla, ¿ya? Es bueno siempre modelar las cosas, sobre todo en base de datos, modelar las cosas antes de ponerse a tirar código, ¿ya? O a hacer las consultas como tal. Así que ya teniendo esto en cuenta, pues esta es la que vamos a utilizar como base para nosotros crear, ya empezar a tirar código SQL. Perfecto, ahora estamos en HeySQL, que ya como pudieron ver en la cápsula de PlanetScale y HeySQL enseñé a instalarlo, por lo tanto ya deberían tenerlo. Y también estoy conectado a una base de datos de PlanetScale. Ok, perfecto. Vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a modelar vamos a codificar este modelo de entidad-relación. Ya, por lo tanto, esto lo vamos a dejar al ladito para que vayamos viendo mientras vamos haciendo el código. Lo vamos a dejar ahí y vamos a ir de alguna manera creando las tablas. Por ejemplo, primero siempre tenemos que crear las tablas que estén más afuera. Ya, siempre que estemos tirando código SQL, siempre deberíamos crear primero las tablas que están más afuera en el modelo. Ya, en este caso vendría siendo categories, users y tags. Entonces, crearíamos entonces categories. ¿Cómo creamos una tabla? Utilizamos create table. Ya, con create table yo ya puedo crear mis tablas como tal. Entonces, le vamos a poner un nombre a esta tabla, que va a ser el nombre que tiene aquí arribita. Ya, en este caso tendría categories. Categories, ¿cierto? Va a tener acá
varias cosas. Por ejemplo, va a tener una ID, la cual es una primary key, por lo tanto tiene que ser int, not null, autoincrementable, autoincrement y primary key. Con eso siempre es la primary key. La primary key debería llevar siempre esto. ¿Ya? Ahora, ojo con una cosa. Para casos del curso como tal, vamos a ocupar primary key integer, ¿ya? Primary key numéricas. Pero la buena práctica fuera ya es no utilizar primary keys numéricas, sino que primary keys, por así decirlo, de strings, ¿ya? Los más conocidos son NanoID y UID, que son estándares de generación de IDs únicas, ¿ya? Pero para el curso, con hacer primary keys numéricas está correcto. Pero en un proyecto para producción, un proyecto productivo, no debería hacerse. ¿Ok? Entonces, sigamos. Tenemos que crear acá un título, ya según lo que nos dice la tabla acá, el modelo de entidad de relación. Entonces acá creamos un título que va a ser de tipo varchar 60. Y además nosotros sabíamos que no tiene sentido no tener una categoría si es nula, ¿ya? Así que la vamos a poner al tiro como not null. Vale, con esto ya tendríamos nuestra... Vamos a cerrar por acá para tener mejor visión. Ahí. Con esto ya podríamos crear nuestra tabla. Si ahora nosotros ejecutamos este código, fíjense que una vez que nosotros actualizamos el GD SQL, fíjense acá, se demora, es lento base de datos, y fíjense que ahora ya tengo categories. Yo al entrar a categories, aquí, yo ya puedo ver cómo está hecha la tabla, ¿vale? Y yo de hecho ya puedo, de alguna manera, vamos a sacar el recarga automática. Ya. Yo puedo, de alguna manera, ya empezar a agregar categorías. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Voy a hacer un insert into categories. Vamos a poner, ¿qué vamos a insertar? En este caso vamos a insertar solamente el título. Y vamos a insertar una sola categoría. Ya, donde decimos acá values. Nosotros podemos bajar esto acá. Y acá nosotros insertamos el título, por ejemplo, destacados. ¿Ya? Ahí estamos insertando nuestra primera categoría. Si yo, por ejemplo, llego y aprieto esto, me va a lanzar un error, ya que la tabla existe, ¿vale? Acá hay varias formas de solucionarlo. Por ejemplo, create if exist, ¿ya? Exist. ¿Ya? Esto va a crear la tabla solamente si es que ya existe. Si no existe, no la va a crear de nuevo, ¿vale? Es útil tenerlo en cuenta este if exist, ¿vale? Pero lo que yo les aconsejo en este caso sería ir ejecutando la query de a poquito, ¿ya? Por ejemplo, acá dice ejecutar selección. Ustedes seleccionan esto y pueden ejecutar esta selección como tal, ¿ya? Por ejemplo, acá yo ya lo ejecuté y si ahora me voy a ver los datos, fíjense que ya tengo una que es un dato que es destacados, ¿ya? Yo también puedo insertar varias, ¿ya? Puedo insertar varias categorías. Puedo hacer insert into categories. Title. Values. Y acá puedo hacer lo siguiente. Puedo empezar a insertar chileno, por ejemplo. O mejor vamos a poner nacional. Vamos a poner acá noticias del mundo. Y eso es todo. Y con esto ejecutamos. Ah, perdón, ese no. Es este, ejecutar selección. Ejecutamos selección. Y ahora fíjense que voy a poder agregar. Aquí vamos a... Ahí está, fíjense, destacados, nacional y noticias del mundo. Insertamos dos, ¿vale? Ahora, yo podría volver a insertar estos de acá porque no estoy haciendo ningún constraint o ninguna regla que me diga que tiene que ser
tiene que ser de alguna manera único, ¿ya? Por ahora da igual, solo asegúrense de no estar repitiendo las cosas, ¿ya? No vamos a trabajar ahora, por ahora con unique, ¿vale? Por lo menos no en esta entidad. Eso, con esto ya estamos más o menos listos. Entonces vamos ahora a hacer nuestro otro create table de users, ¿vale? Entonces, ¿qué va a tener esta tabla? Va a tener el ID, que yo lo puedo copiar de aquí, ¿cierto? Va a también tener un first name, que va a ser un varchar not null, igual que acá arriba. De hecho, también va a ser de 60, fíjense. Acá vamos a copiar este mismo porque ahora tenemos un last name. Y por último, tenemos un email. Varchar 120 no. Y por último, vamos a agregar acá abajo unique email. Esto va a agregar un constraint, ya que va a hacer que el email no se pueda repetir entre los usuarios porque probablemente lo podamos utilizar para iniciar sesión aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a ejecutar esta selección. Y fíjense que ahora, si yo refresco acá arribita, vamos a volver a refrescar allá, tenemos que hacer clic acá para poder refrescar acá esta parte. Fíjense que yo ya tengo la tabla users, por lo tanto, si me voy a datos, la tabla ya está funcionando. Y fíjense que acá, de hecho, nos tira el constraint del unique. Esa llavecita roja es unique, ¿vale? Entonces, ya ahora yo podría insertar adentro de insert into users. Vamos a insertar algunos usuarios. Values. Vamos a insertar dos usuarios de. Vamos a insertar a. Importante. Poner acá que vamos a insertar, claramente. Acá vamos a insertar first name. Fíjense que el ID yo no lo inserto porque se genera solo, ¿ya? Last name, email. Entonces acá yo voy a poner app pro y ppro@gmail.com. Vamos a insertar también a Manolo Manin arroba, perdón, Tobillas Manolo @gmail.com. Y con esos dos estamos bien. Vamos a seleccionar esto, vamos a ejecutar la selección. Y ya con eso, fíjense que ahora si me voy acá a los datos y refresco, ahí me sale Pepe Frog y Manolo Manin. Pero ¿qué pasaría si yo insert into users? Vamos a copiar lo mismo que tenemos acá arriba. Y vamos a insertar uno solo, pero este va a ser otro usuario como Pepe. De hecho va a ser igual a Pepe. Va a tener el mismo email que Pepe. Pero este va a ser Pepe. Y vas a tener el mismo email. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo intente ejecutar esta query, me va a tirar un error porque no puede ser duplicado, ¿vale? Ahí dice duplicate entry. Fíjense que los códigos de error de SQL, ya hay códigos de error que son bien clásicos. Por ejemplo, este de que está duplicado, o por ejemplo, si yo vuelvo a crear la tabla, también en 1050, y así, todos tienen códigos de error. De hecho, gracias a estos códigos de error, el día de mañana ustedes podrían manejar de mejor manera los errores en su software cuando estén ocupando SQL. ¿Ya? Ya con eso ya tenemos dos. Tenemos users y tenemos category. De hecho, vamos a tirar esto para arriba para que queden las tablas todas juntitas. Vamos a crear acá también otra tabla más que se va a llamar tags. ¿Ya? Create table.
tags. Y acá yo voy a tener ID. Vamos a copiar esto mismo porque en verdad nos sirve lo mismo. Ahí sí. Este en vez de first name debería ser title. Y por último tenemos también un color. Y ese color va a ser un varchar 7 porque es un hexadecimal. ¿Ya? Y además le vamos a agregar un valor de default. ¿Ya? Onda, podrían no ingresar el color. Y por defecto sería... vamos a agregar un gris o un negro. No, vamos a agregar un gris mejor. Un 999999. Perfecto. Ya con esto tenemos el valor de default. En caso de que no se inserte un color de un tag, va a ser gris. ¿Ok? Yo voy a ejecutar esto. Y fíjense que ya está listo. Así que voy a ir para acá. Voy a ejecutar mi refresh. Voy a poner acá tags. Fíjense que acá está, quedó. Y fíjense que me sale mi valor predeterminado, que es este tag 9999, el color. Y por último ya nos quedarían dos tablas. Articles, que es nuestra tabla como principal con la que vamos a trabajar. Y también vendría article tags. ¿Ya? Primero vamos a crear articles y luego vamos a crear article tags. Porque con este article tags vamos a poder unir estas tablas. Entonces vamos a crear acá. Create table articles. Y acá tenemos entonces, acá vamos a empezar a copiar y pegar porque así es más rápido. Vamos a copiar este mismo acá. Acá este es de tipo text, este se llama content. Este content podría ser nulo, podría venir vacío, o de hecho en caso de que no venga simplemente en string vacío, ya que no es lo mismo que nulo. Un string vacío no es lo mismo que nulo. Vamos a poner acá created add. Ya, acá tenemos un tipo que se llama timestamp, ¿vale? Timestamp. ¿Cuál es la gracia que tiene MySQL? Bueno, en verdad en diferentes bases de datos hace distinto. Que acá yo tengo, por ejemplo, un default, puedo poner default current timestamp. El timestamp es el tiempo, ya el tiempo es la hora, el segundo, todo el tiempo como exacto donde se creó esto. Entonces cada vez que se cree yo nunca se lo voy a pasar porque simplemente me va a poner el current timestamp, él solito me lo va a poner, me va a decir, cuando yo cree, me va a poner ahí el momento en el que se creó. Y por último, tenemos el category ID para poder referenciar la categoría como una llave foránea. Acá, entre comillas, una llave foránea. Ya vamos a hablar de eso. Y acá tenemos el category ID que va a ser un int que puede ser nula porque puede que no exista esa categoría o puede que no la haya asignado ninguna categoría y esté sin categoría como tal. Y acá también lo mismo, el user ID, puede que ese artículo quede guachito y no tenga ningún usuario. Y por último, vamos a agregar los constraints, ¿ya? Vamos a agregar un índice para que se pueda ordenar. Esto ya lo había explicado una vez pasada, pero lo vamos a volver a explicar. Es importante decir que hoy en día no es una buena práctica usar llaves foráneas, las foreign key, ¿ya? ¿Por qué? Porque las foreign key amarran mucho la implementación de las tablas y después se convierte en muy complejo hacer modificaciones. ¿Ya? Ahora, igual debería ser complejo hacer modificaciones en las tablas porque SQL es demasiado rígido, ¿ya? De hecho, tiene que ver con lo que hablábamos en ACID de la consistencia, ¿ya? Pero, como nosotros necesitamos un software escalable, es mejor no tener foreign keys, porque además que los foreign keys pueden realizar cosas muy destructivas, como por ejemplo, eliminar, por ejemplo, todos los artículos asignados a una categoría si yo borro esa categoría. Y no siempre vamos a querer hacer eso, ¿ya? Así que lo mejor es no hacer foreign keys e indexar el índice como tal para poder buscar de manera más rápida gracias a eso. Acá lo voy a decir, categoría, perdón, acá aquí, category ID, IDX, de IDX significa index, eliminativo de index, y acá vamos a poner category ID. Con eso ya tenemos, ya estamos listos, ya con este tema. Y creo que con esto sí,
esto es suficiente lo que tenemos. Y ahora necesitamos hacer esta tabla, que es una tabla intermedia. ¿Ya? Vamos a crearla. Vamos a poner create table. Y vamos a poner acá el article tags. Vamos a crear esta tabla. Y acá vamos a crear, vamos a poner article ID. Va a ser un int. Debería ser non null. ¿Ya? Deberíamos siempre tener un article ID y un tag ID. Si no, ¿para qué existe esta tabla? Entonces, en este caso, está bien que sea así. Pero ahora viene un tema importante. Estas tablas deberían ser llave primaria. ¿Por qué? Porque yo no debería tener esto. Article ID 1, tag ID 1. Y dos veces eso duplicado no debería ser. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo hacer una llave primaria compuesta. ¿Ya? Yo puedo decir que dos datos sean la llave primaria. Por lo tanto, yo podría tener el article ID repetido infinitas veces, siempre y cuando el tag ID sea distinto. Y lo mismo con el tag ID, siempre y cuando el article ID sea distinto. Por lo tanto, va a verificar que el article ID y el tag ID juntos existan una sola vez. Esa es la gracia. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a poner primary key y le pasamos las dos cosas que quieren ser la primary key, que en este caso es article ID y tag ID. Esta es la forma correcta de hacer relaciones de muchos a muchos, ¿ok? Entonces acá tengo el article ID y el tag ID. Y con esto yo ya puedo empezar a relacionar articles y tags. Ya vamos a ver cuando veamos selects con joins, con muchos a muchos, ¿ya? Ahora, este tema de muchos a muchos en taller de aplicaciones empresariales no lo vamos a ver, pero a ustedes les sirve que lo sepan, ¿ya? Porque van a tener después otras clases de base de datos, por lo tanto, saber esto les va a ayudar una banda, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora cómo insertar datos acá y cómo ahora empezar a trabajarlos, hacer updates, hacer deletes, hacer selects y empezar a hacer ya visualizaciones de datos más bonitas. Perfecto. Mientras ustedes estén trabajando, no ejecutamos esto, se me había olvidado que ejecutarlo, sí, lo vamos a ejecutar el tiro. Ejecutar selección. Vamos a ir acá a este lado y vamos a ejecutar la actualización. Y ya con esto vamos a ver, y acá está article tags. Ya, acá tenemos article ID y tag ID, y si se fijan son llaves primarias. ¿Ya? Vamos a demostrar ahora, ya tenemos insertadas categorías, de hecho vamos a hacer lo siguiente para mantener un orden. Todas las categorías insertadas las vamos a dejar acá en una sola query. Adiós está. Este de acá también lo mismo, este ya no va. Y además vamos a dejar insertadas, insert into. Vamos a dejar insertadas al tiro tags. Ya, tags. Vamos a poner acá title y color. Values. Y vamos a insertar dos tags de una. Vamos a poner acá. Por ejemplo, un tag puede ser entretenimiento. Y el color va a ser un rojo, quizá. 8.2. Por ejemplo. Un rojo medio oscuro. No sé en verdad qué color es, no lo estoy viendo, pero supongo que debe ser porque es RT. Y por último tenemos también naturaleza, vamos a ponerle. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer uno que sea más verdecito. Que va a ser entonces acá como un DD FF y no, acá va a ser 5.5 FF 5.5. Vale, con eso ya tengo mis tags. Ya tengo tags, tengo usuarios, tengo categorías y ahora voy a empezar a hacer artículos. Y una vez que tenga el artículo listo, le voy a asignar después al artículo unos tags, ¿cierto? Para que queden
de alguna manera relacionados, ¿vale? Entonces, acá vamos a hacer insert into articles y vamos a crear algunos artículos al tiro. ¿Qué es lo que va a tener el articles? Va a tener el título, va a tener el content, el created at no es necesario, pero sí el category ID y el user ID. Values. Y vamos a empezar a rellenar. Entonces, el título de este artículo se va a llamar mi primer artículo. El content va a ser test. El category ID va a ser, vamos a ver nuestras categorías. Datos de las categorías. Tenemos a hacer, por ejemplo, destacados. Vamos a guardar en el 1. Y además, el user ID va a ser el 1, va a ser Pepe. Pepe Frog, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a copiar esto aquí. Vamos a poner un artículo cool. Acá voy a poner test de nuevo, da lo mismo. Voy a meterlo en la segunda categoría y además lo va a hacer el segundo usuario. Y por último vamos a agregarle otro artículo. Vamos a agregarle noticia. Acá vamos a asignarlo a la tercera categoría, pero con el usuario 1. Y ya con esto ya podemos empezar a trabajar con esta data. Así que vamos a insertar. No recuerdo si inserté esto. Aquí me dice que... primary articles table block articles doesn't exist. Ah, claramente, no existe la tabla articles porque probablemente no la ejecuté. ¿Ya? Miren, para cuando quieran probar cosas, yo les doy el dato de que hagan unos drop acá arriba. Drop if exists. Solamente cuando estén trabajando en este nivel de estar probando cosas. Y si no, no lo hagan, ¿vale? Porque si no van a perder todos los datos de la base de datos. Pero esto es bueno para estar haciendo pruebas y cosas por el estilo para poder simplemente llegar y ejecutar todo de una para ver cómo quedó. Ya, entonces vamos a ir acá. If exists, tags, drop if exists, articles. Si van a estar cambiando cosas en las tablas, yo les aconsejo dropear la tabla nomás. Al principio nomás, ¿vale? Solamente esto es cuando no tienen datos reales en la base de datos. Si tienen datos reales, esto no se hace, ¿vale? Entonces, ejecutar todo nomás. Y me dice acá near position 8. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde se murió? If exist. A ver, déjeme ver. ¿Dónde estaba? Error if exists. Dice if exists. No sé exactamente dónde está muriendo esto. Error if exists. Vamos a buscar. A mí también igual se me olvidan las cosas. Una estupidez. Drop table. Drop table. Ese era el error. Yo también me equivoco. Drop table if exists. Vamos acá. Ejecutamos. Todo. Va a eliminar todas las tablas. La va a crear todas de nuevo. Y va a insertar todo lo que nosotros estábamos insertando. Por lo tanto, ahora yo me puedo ir a articles. Vamos a volver a hacer esto. Y fíjense que ya ahora tengo articles, por ejemplo. Me puedo ir acá y ya tengo mis artículos hechos. Ya fíjense que esto se creó solito. Este con el ID también. Ahora fíjense que la hora que salió es hora UTC. Ojo con esto, ¿vale? Hora UTC, por lo que estoy viendo. Ya. No es hora de Chile. Tengan ojo con estas cosas. Ahora, cuando ustedes consultan, suele traer la hora local del cliente. Pero ya eso lo vamos a, o sea, del servidor. Vamos a ver eso mucho más adelante. ¿Ya? No nos preocupemos por esas cosas ahora. Entonces, acá tenemos insert into, ya acá insertamos de todo y vamos ahora a hacer la inserción con la parte de la tabla intermedia entre tags y artículos, porque recuerden que un artículo puede tener muchos tags y un tag puede tener muchos artículos, ya muchos a muchos. Vamos a insertar into article tags, article ID
y tag ID. Y con esto, values. Aquí ya podemos, por ejemplo, decir, vamos a ejecutar, vamos a asignarle al artículo 1, le vamos a asignar el tag 1. Al artículo 1 también le vamos a asignar el tag 2. Al artículo 2 le vamos a asignar el tag 1. ¿Vale? Porque solamente tenemos dos tags. ¿Ya? Ahora, vamos a ejecutar esto y fíjense que no va a pasar nada. ¿Ya? Vamos a ejecutar esta selección. Y así que si ahora me voy a articles tag, está bien, ¿vale? Pero imagínense si yo ahora repito 1 y 1. Voy a hacer entonces acá. Voy a volver a ejecutarla. Fíjense lo que va a pasar. Ejecutar todo. Ah, no, va a ejecutar todo sin ningún problema. Pero por ejemplo, si yo vuelvo a ejecutar esto, me va a tirar un error porque ya hay una entrada duplicada de 1 y 1. Ya recuerden que con una primary key compuesta, yo no puedo tener dos veces 1 y 1. Puedo tener 1 y 1, 1 y 2, 2 y 2, 2 y 1, 1 y 2, pero si yo vuelvo a repetir 1 y 2, ahí se muere esto, ¿vale? Porque está repetido el par, ¿verdad? No se puede repetir el par. Y también pueden hacerlo triple, pueden hacerlo cuádruple, las llaves primarias compuestas las pueden hacer ahí como dependa su negocio. Por lo tanto, ya con todo lo que hicimos, esto está funcionando. ¿Qué es lo que nos sigue? ¿Ya? Ahora nos sigue vamos a ver el update y el delete. Y al final vamos a ver el select, porque el select es lo más complejo que existe en SQL. Entonces, vamos a actualizar a Pepe Frog, por ejemplo, ¿ya? O a Manolo Manín, o a cualquiera de nuestros usuarios. Entonces yo voy a hacer acá, voy a decir, update, users, set, y voy a solamente modificar el primer nombre de Manolo, ¿ya? First name. Y first name, vamos a ponerle ahí, igual. Le voy a poner, en vez de Manolo, ahora se va a llamar Armando. ¿Vale? Se va a llamar Armando. Y le tenemos que decir cuál es el que vamos a actualizar. ¿Ya? Entonces vamos a decir where ID sea igual a 2. ¿Vale? Entonces ahí estamos haciendo el update de Manolo a Manin. ¿Ya? Si nos vamos ahora a users, fíjense que en users tenemos a Manolo. ¿Vale? Y vamos a ejecutar esta consulta. Selección. Y ahora vamos a ir acá y vamos a refrescar. Y ahora se llama Armando, no se llama Manín. ¿Ya? Ahora vamos a actualizar el email de Pepe. Entonces vamos a poner acá update. Bueno, y el mail y el apellido. Vamos a actualizar dos cosas. Acá vamos a users set last name es igual a pro con 2G, coma, email igual a ppro@gmail.com, y por último el where, la cláusula de where, id sea igual a 1. Entonces el que vamos a modificar es el 1. Vamos a ejecutar esto, ejecutar selección. Fíjense que si me voy a los datos, está PepeFrog con una G. Y si ahora yo actualizo, PepeFrog ahora está con 2G. ¿Vale? Así es como se hace el update. Ya yo acá en el set puedo tener puedo actualizar todos los atributos o columnas que yo quiera. Pero lo importante es que debería tener un where. ¿Ya? El where, ojo con esto, yo podría actualizar todos prácticamente. ¿Ya? Podría actualizarlos todos. De una. ¿Ya? Yo podría ejecutar un update y actualizarlos todos. Por eso es importante el where, porque con el where yo voy a ir a actualizar solamente ese como tal. Y por último, el más fácil de todos es el delete. ¿Ya? Para hacer el delete vamos a insertar un usuario nuevo, que se va a llamar, vamos a poner acá first name, vamos a copiar este de acá arriba.
¿Para qué vamos a hacer todo de nuevo? Y acá vamos a ponerle Freddy Turbina. Y el email va a ser Freddy. Y nomás a secas. Aquí tengo un carácter medio raro. Que no va tampoco. Y esto lo voy a ejecutar. Fíjense que si voy a ejecutar la selección. Fíjense que ahora yo tengo acá a Freddy Turbina. Y me había equivocado en hacer Freddy Turbina. Así que como si me equivoqué, ahora lo quiero eliminar. Porque ya no lo quiero. Simplemente hacemos delete from users where ID sea 3. ¿Ya? Yo se ejecuto esto. Adiós Freddy Turbina. Fíjense que ya no está. ¿Ya? Así es la forma de eliminar. Tengan mucho cuidado con el delete, porque el delete es muy potente. Si yo acá le paso cualquier cosa, ¿ya? Prácticamente voy a eliminar toda la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago acá un delete from users where ID where 1 más 1, por ejemplo, 1 igual a 1, esto siempre es true, por lo tanto va a eliminar todo. Fíjense. Voy a ver ahora users y ya no hay nada. ¿Ya? Cuando ustedes se preguntaban por qué ocupábamos placeholder, esos signos de interrogación en el DAO, ya es para que no pase esto, porque yo podría poner acá, por ejemplo, fíjense, voy a volver a ejecutar todo esto para volver a como tenía la base de datos antes. Voy a volver a ejecutar todo y con eso ya podría tener toda la base de datos de nuevo. Fíjense que esto ya volvió a la normalidad. Fíjense que si yo acá al final de esto pongo and 1 es igual a 1. Imagínense si yo tengo una interpolación, ¿ya? En un string y le paso el ID y además le paso and 1 igual a 1. Esto, chicos, es un SQL injection, ¿ya? Y con esto yo puedo dejar estragos en la base de datos. Ya puedo eliminar absolutamente todo. Fíjense, ejecutar selección. Y yo ahora prácticamente no tengo datos. Ah, no, perdón. No es and, es or. Ahí. Porque esto va a ser siempre true. Por lo tanto, va a llegar y va a eliminar todo. Fíjense. Charán. Y ese es un ataque de SQL injection. ¿Ya? Eso se le llama inyección de SQL. Como este, hay muchos más. Y peores todavía. Como el drop table users. O varias cosas más. ¿Ya? Así que con esto ya tenemos listo el insert, el update y el delete. Y ahora veremos el select, que es lo más importante y poderoso de SQL. Perfecto, ahora vamos a trabajar con los selects, ¿vale? Que es lo más poderoso que tiene SQL como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un select, vamos a seleccionar todos los artículos pertenecientes a un usuario. Esto lo vamos a tirar hacia abajo y vamos a trabajar perfecto. Entonces vamos a decir acá, select ID, title, content, user ID, porque en verdad yo solamente quiero estas columnas, from articles, where user ID sea igual a 1. Eso me va a traer todos los que pertenezcan a ppfrom, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esta selección. Y ahí están todos los artículos que pertenecen a ppfrom, ¿vale? Vamos a traer, por ejemplo, también vamos a traer todos los artículos que pertenezcan a la categoría 2, ¿ya? Entonces vamos a decir select ID, title, content, user ID, category ID, from articles, where category ID sea igual a 2. Vamos a ejecutar esto. ¡Pum! Ya ahí está nuestra ejecución. Además, podemos hacer una ejecución con dos select. Yo voy a decir acá ID title, content. Vamos a copiar esto. Y el where lo vamos a cambiar, porque en verdad eso es lo que vamos a estar cambiando. Y vamos a decir que sean del user ID 2. Y además
sean de la categoría 1. ¿Ya? Fíjense que esto no me va a traer nada porque no existe ninguno. ¿Ven? Pero por ejemplo, si yo me traigo del user ID 1 y de la categoría ID 1, fíjense, me va a traer solamente el primero. Versus este, que me trae todos los del el usuario 1. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo diferentes consultas. Fíjense que acá yo tengo, me la separa por pestaña todas las consultas. Entonces, esta me trae todos los del usuario 1. Esta me trae todos los del usuario 1 y de la categoría 1. Ya, no solamente eso. Ya, entonces ya con esto ya podemos empezar a hacer consultas. Por ejemplo, yo quiero traerme solamente uno, entonces digo lo mismo acá. Esto también. Entonces yo voy a traer acá solamente el ID 1, solamente el ID 1. Además, podemos hacer lo siguiente. Podemos ir acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este de aquí. Me voy a traer todos los artículos de la categoría 2, que es solamente uno, o del usuario 1. Esto tiene que ver mucho con matemática, con el tema de la teoría de conjuntos, ¿vale? Con matemática discreta. Tiene que ver mucho con teoría de conjuntos. Entonces fíjense, acá yo estoy haciendo una disyunción, ¿ya? O, y acá estoy haciendo una conjunción, y. ¿Vale? Entonces yo puedo ir combinando entre y or, ¿ya? Puedo ir combinando los where. El where es super pro, ¿vale? Ya con esto podemos, por ejemplo, también podemos consultar la categoría. Voy a traerme todas las categorías, por ejemplo. From categories. Aquí me traigo todas las categorías. ¿Ven? Destacado nacional. Bueno, vamos a traernos la ID igual. Ahora sí. Y ahora es cuando empezamos a entrar a las aguas turbias. Que es cuando estamos haciendo joins. Vamos ahora a ver el famoso join. Vale, gente, vamos a hablar un poco sobre join, ¿vale? Join es la forma de poder ejecutar consultas y poder ejecutarlas de manera que yo pueda hacer relaciones entre las tablas. Es decir, por ejemplo, yo no tengo el nombre de la categoría. Por ejemplo, si yo acá traigo solamente el category ID, pero me gustaría que me trajera el nombre de la categoría en vez del category ID. Entonces ahí es cuando entran los famosos joins. ¿Vale? Entonces, para poder trabajar con joins, vamos a primero entender los joins, ¿vale? Existen 4 tipos de joins. Vamos a ir acá a W3 School, que lo tiene, y vamos a hablar un poquito de estos 4 tipos de joins, ¿vale? Está el inner join, que si se fijan es una conjunción de las dos tablas, que va a traer todos los datos que hagan match en ambas tablas, ¿vale? Es decir, si hay campos nulos, no los va a traer. Pero por ejemplo, el left join, si hay campos nulos en la tabla izquierda, igual los va a traer, ¿ya? Porque en verdad, los únicos que no van a traer son los de la tabla 2. Esto lo van a ver más cuando ya estemos haciendo los joins. El right join es lo mismo, pero con la tabla de la derecha, ¿ya? Y por último, el cross join va a traer todos los datos aunque estén nulos, ¿vale? Entonces, esa es la gracia. Yo siempre deberían trabajar o con inner joins o con left joins. El right join, cierto que es molesto muchas veces y puede que sea un poco confuso en algunas consultas. Entonces yo prefiero siempre que trabajen o con inner joins o con left joins, ¿vale? Que son los que vamos a ver ahora. No vamos a ver ni right joins ni cross joins porque en verdad no creo que no vale la pena enseñarlos, ¿ya? Ahora, ¿cómo demonios nosotros hacemos una consulta con left join? Y acá vamos a ver varias cositas interesantes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a traernos el nombre de la categoría en vez del category ID, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos el select, ¿vale? Hacemos el select, pero acá van a darse cuenta que vamos a entrar en algo nuevo, ¿ya? Vamos a poner acá, por ahora vamos a dejar un asterisco como placeholder. Vamos a hacer un from, vamos a hacerlo en 2 líneas ahora porque va a quedar un poquito largo. Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner
articles A. ¿Ya? Y luego voy a poner acá a.id, a.title. Ay, perdón, no sé ejecutar eso, se va a morir. Toma, a. Punto, punto content. Fíjense que ahí me sale, de hecho. Este A que yo le puse acá es lo que se le conoce como un alias. Ya yo le estoy dando un alias. ¿Por qué? Porque si no tuviera ese alias, yo tendría que estar escribiendo acá articles.id, articles.title. Entonces acá simplemente lo dejo como articles, va a ser A. ¿Vale? A. Y aquí es donde entra el tema de la categoría. Y aquí voy a poner c.title. Y C lo voy a obtener desde un left join, ¿vale? Left, o a lo mejor un inner join. Inner, porque no me interesan datos que no tengan artículos, ¿vale? O sea, que no tengan categorías. No me interesan artículos que no tengan categorías. Solamente me interesan los artículos que tienen categorías. Entonces acá yo voy a decir inner join categories C, semanales, on a.category es igual a c.id. Y con eso yo voy a estar haciendo un inner join, ¿vale? Entonces voy a tener el ID del artículo, el ID del título, el ID del artículo, el título del artículo, el contenido del artículo y el título de la categoría de ese artículo que está relacionada, ¿ya? Yo hago esto, voy a ejecutar. Bueno, ejecuté todo, ¿ya? Ejecuté todo, pero tal vez. Se va a poner mano. Y fíjense que ahí me salió el resultado. Si se fijan, acá me dice ID, title, content, title. ¿Ya? Entonces acá me está trayendo el ID, el título del artículo, el contenido del artículo y el título de la categoría de ese artículo. ¿Ya? Por lo tanto, con esto, gracias a esto, yo puedo puedo ver de manera más clara qué es lo que estoy buscando realmente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otra cosa más podríamos hacer? Podríamos, bueno, en verdad esto es súper importante, súper pro el tema del join. Es la gracia de las bases de datos relacionales. Acá yo le doy un punto a las bases de datos relacionales porque hacer esto mismo en bases de datos no relacionales es complejo. Ya, de hecho, por ejemplo, MongoDB, ya para empezar a hacer joins y cosas por el estilo, se tiene que ocupar algo que se llama Aggregation Framework, que es súper complejo. ¿Ya? Yo gracias a estos joins, incluso uno puede hacer cálculos matemáticos y una pila de cosas bien interesantes para análisis de datos, ¿ya? Cualquier persona que analice datos debería conocer bien los joins, ¿vale? Y si se fijan, no necesité una llave foránea, ¿ya? Entonces, da igual. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a crear un artículo que no tenga categoría. Insert ID, title, perdón. Insert into articles, title, content, y no va a tener solamente user ID, sin categoría ID, values, un artículo, test, y se lo vamos a cargar al usuario 2. Y fíjense que no va a tener categoría, ¿vale? La categoría va a estar nula. Por lo tanto, yo cuando haga un select, ahora voy a hacer un left join. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense lo que va a pasar. Voy a hacer un left join y ahora voy a ejecutar la selección. Y fíjense que me trae todos los artículos, pero no me trae el artículo que está nulo, que no tiene categoría. ¿Ya? Ahora, esto no sé si debería ser así. Ah, perfecto, ahora lo entendí. Pasa que no había insertado el artículo. Entonces vamos a volver a ejecutar todo. No había insertado el artículo, por eso no tomaba. Entonces si ahora, fíjense que yo inserto, fíjense que la primera me trae, como es un inner join, me trae solamente
De hecho, vamos a insertarlo antes de hacer el inner join para que vean la diferencia entre el inner join y el left join. Vamos a insertar antes. Vamos a volver a ejecutar todo. Está ejecutando, es súper lento SQL, es muy lento. Y ahí se fijan, el primero me trae solamente los cuales tienen categorías no nulas. Pero en el segundo, como yo hice el left join, me trae todos los artículos, incluso los que tienen categoría nula. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el left join y el inner join. El left join me sirve cuando yo quiero traer igual todos los artículos, independiente de si tienen o no tienen una categoría asociada. ¿Ya? Eso es súper importante. Y por último vamos a hacer el último ya, que es vamos a hacer un left join con los tags, ¿vale? Por último, vamos a ver entonces este left join con unas tablas de muchos a muchos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya vamos a hacer el mismo select que tenemos acá arriba, de hecho vamos a copiarlo. Y en vez del título de la categoría, vamos a poner acá el título del tag, que le vamos a poner el T, el alias T, y el color del tag, ¿vale? Y vamos a hacer un left join porque yo quiero todos los artículos independiente de si tienen o no tienen un tag. Ya fíjense que yo ya había hecho la query para probarla y eso es lo que debería entregarnos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Ya, vamos a hacer un left join de article tags, que va a ser nuestra tabla intermedia. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una tabla intermedia para los artículos con sus tags, porque teníamos muchos? Entonces acá vamos a hacer, le vamos a dar el alias a-t on a.id, ya el ID del artículo sea igual a el article ID de article tags, ¿vale? Y además vamos a hacer otro left join para poder traernos el título y el color del tag. Entonces vamos a hacer tags alias t con t tag id que sea igual a a-t o article tags.tag id. Y con esto yo voy a tener lo que está acá abajo. Vamos a ejecutar la selección y fíjense que me trae todos los artículos con sus correspondientes tags. Pero fíjense que este me lo trae repetido porque tiene varios tags, ¿ya? Esto, desgraciadamente, hay otras formas de hacerlo mejor con software y algunas otras cosas, pero esta es como la forma que te la entrega, ¿ya? Entonces, cuando tenía muchos a muchos, vaya a tener repetido algunas cosas y ya, por ejemplo, por backend, tú vaya a poder después esto de adentro meterlo adentro de un array, porque ya en general las bases de datos SQL no soportan arreglos. Y ya con todo esto tenemos ya prácticamente todo lo que se necesita saber de SQL para poder programar sin ningún problema, ¿ya? Así que gracias por ver y espero que hayan aprendido mucho lo que les faltó aprender cuando debieron haberlo aprendido. Espero haberles ayudado y nada, estudiar y practicar, ¿ya? Pero no se centren tanto en SQL. Céntrense en SQL si les gustan las bases de datos, la verdad. Y si les gusta desarrollar, en verdad no le den tanta vuelta a SQL. Ya más que nada, aprender lo básico de SQL, porque la mayoría de las cosas la van a hacer en el lenguaje de programación mismo. ¿Ya? Muchas gracias por ver. Estamos entonces en contacto y nos vemos dentro de las clases. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego.